14ª etapa. Isla de Timor, Isla de Cabo Verde. Salida el 7 de febrero de 1522. Llegada el 10 de julio de 1522. Elcano demuestra una audacia extraordinaria por cómo se plantean la vuelta. El objetivo fundamental al salir de Timor es llegar a España navegando hacia el oeste, evitando las rutas portuguesas para evitar ser detectados y apresados. Por ello, no harán escalas y viajarán alejados de la costa. Si lo consiguen, serán los primeros en completar la vuelta al mundo. Sabe que es una misión casi suicida en la que se va a enfrentar a un océano desconocido hasta entonces, en las latitudes sur que se propone recorrer. El Océano Índico, y de hecho estará a punto de descubrir Australia. Tendrá que doblar el temido Cabo de Buena Esperanza, con fama de ser uno de los que las corrientes y los vientos son siempre imposibles para la navegación, y después deberá remontar el Atlántico, alejado siempre de la costa. Pero la ilusión no solo por volver, sino por saberse los primeros en dar la vuelta al mundo y por entrar así en la historia, llevará a estos hombres a alcanzar su objetivo, aunque no sin imprevistos y, por supuesto, sin un sufrimiento extremo y el acecho de una muerte casi segura. El Océano Índico les recibe inicialmente con vientos flojos, propios de las latitudes ecuatoriales en las que se encuentran. Derrotan hacia el suroeste, buscando desde el primer momento ese sur que les aleja de la posibilidad de encontrarse con expediciones portuguesas, y no pasan lejos de Australia. Estuvieron cerca de descubrirla. Conforme van ganando sur, el mar se va volviendo cada vez más hostil. Los vientos y las corrientes no les van a ser favorables casi en ningún momento en el Índico. Al cabo de mes y medio de travesía, divisan a lo lejos una isla, a la que acuden, la rodean, pero no encuentran fondo en ella y tienen que continuar viaje sin detenerse. Se trata de la que después se llamó Isla de Ámsterdam, muy inhóspita y que aún hoy está deshabitada. Les cuesta mucho seguir avanzando. Llegan a bajar al paralelo 40, donde les esperan grandes vientos y corrientes contrarios que les obligan a amainar durante días y les devuelven hacia el este. Es la temible franja conocida como los 40 rugientes, que después fue muy usada por los ingleses para hacer el viaje a Australia en sentido este, pero nuestros navegantes la recorrieron al contrario. Llegaron a pasar 8 días amainados en 2 episodios diferentes de fuertes borrascas, con gran frío y mala mar. Tras la última, Elcano decidió abandonar este paralelo y pasar al 36. Muchos otros días el viento les obligaba a ceñir contra él, navegando en zigzag. Creían avanzar más de lo que lo hacían. Así, el 4 de mayo creen que han sobrepasado ya el Cabo de Buena Esperanza, muy al sur de él como pretendían. Y por ello ponen rumbo al noroeste, convencido de estar en el Atlántico. Sin embargo, con gran decepción, dan con la costa 3 días después. Concluyen enseguida estar a la altura del río Infante, el gran río Fish en la actualidad, en la costa de Sudáfrica. Y en ello es evidente que portan cartas portuguesas, puesto que los españoles nunca antes habían navegado por estas costas. Pese a que la mayoría de ellos están ya enfermos, su idea de alejarse de la costa es firme, y enseguida deciden continuar sin haber tomado tierra. Tomamos la vuelta de la mar por estar en ello nuestra libertad, dice Albo. Sin embargo, empiezan a sufrir las tempestades propias del temido de Cabo de Buena Esperanza, y continúa. En esta costa hay muchas corrientes que el hombre no les halla abrigo ninguno, sino lo que la altura le da. El viento es tan fuerte que parten el mástil y verga del tenquete. La mar es infernal, y piensa que no van a lograr doblar el cabo. Se plantean incluso arrojar la carga de clavo, pero deciden no hacerlo. Buscan la gloria, y no quieren volver sin su preciado cargamento. Es el todo o nada. Nos cuenta Pigafetta. Hallándose la mayor parte de la tripulación inclinada más al honor que a la vida misma, determinamos hacer cuantos esfuerzos nos fuera posible para regresar a España.
Estiman que pasan a solo 8 leguas del cabo, 44 kilómetros, aunque no pueden verlo. Y por fin, el 19 de mayo, cambian rumbo al noroeste, ya por fin, esta vez sí, en el Atlántico. El océano Atlántico les trae vientos muy propicios. Consiguen reponer el palo del trinquete y avanzan a gran velocidad empujados por la corriente de Benguela. De hecho, si las lecturas del sol son correctas, entre el 25 y el 26 de mayo recorren la friolera de 100 millas náuticas, unos 560 kilómetros, siendo el día de mayor distancia recorrida en toda su vuelta al mundo. Sin embargo, la extrema dureza de la singladura y la escasez de alimentos, solo cuentan ya por comida con arroz hervido en agua de mar, empieza a causar fatales consecuencias a la tripulación. Hasta el 12 de mayo no se registra ninguna muerte, pero desde este día su goteo es incesante. Se produce muerte los días 12, 13, 17, 18, 20 de mayo, 1 de junio, 7, 8, 9. A este ritmo morirán todos pronto. Elcano se ve obligado a tomar una decisión contraria a sus intenciones, acercarse a la costa para avituallarse. Están cerca de Guinea, pero tienen muy mala suerte, porque no hallarán más que manglares, bosque de árboles resistentes al agua salada que crecen en los bajíos de las desembocaduras de los grandes ríos de esta zona, lo cual les impide acercarse a tierra firme. Persisten en ello, dedicando desde el 14 de junio al 1 de julio a recorrer estas costas africanas en busca de un lugar donde detenerse, sin éxito, y las muertes siguen. Ante tal situación, el 1 de julio, Elcano somete a votación entre los supervivientes qué hacer, si continuar viaje a España sabiendo que quizás mueran en el intento, o recalar en las islas de Cabo Verde, de las que están muy cerca, pero donde se encuentran los portugueses a los que tanto temen. Deciden ir allí, pero tratando de engañarles, diciéndoles que vuelven de América y la avería del trinquete les ha forzado a pedirles ayuda. El 9 de julio llegan a las islas de Cabo Verde. La Victoria fondea y parte de la tripulación acude a la costa a bordo de su bajel para traer provisiones. Los portugueses atienden de buena fe a los expedicionarios y les proveen de alimentos y agua. Nos dieron mantenimientos cuantos quisimos, escribe Albo. Aquí escriben sobre su extrañeza al ver que los portugueses dicen que están a 10 de julio, mientras que según su cuenta es día 9. Más tarde averiguarían que al haber dado la vuelta al mundo hacia Poniente habían perdido un día. Al respecto, Pigafetta nos deja una bonita cita. Después supimos que no existía error en nuestro cálculo, porque navegando siempre hacia el oeste, siguiendo el curso del sol y habiendo regresado al mismo punto, debíamos ganar 24 horas sobre los que permanecían en el mismo sitio. Y basta reflexionar para convencerse de ello. Pero los expedicionarios no van a encontrar aquí descanso. Los portugueses enseguida les van a descubrir. A los 3 días de permanecer en Cabo Verde, el bajel que se había acercado nuevamente al puerto no volvía. Las autoridades de la isla habían descubierto la verdad y estaban reteniendo a los 13 hombres que en él iban. Poco después, el emperador Carlos V conseguiría su rescate. Los españoles habían pretendido comprar algunos esclavos para aliviarles en la labor de achicar agua con las bombas, algo que desde hacía días les estaba extenuando debido al mal estado del casco de la Victoria y que no podían reparar. Y para realizar el pago cometieron el error de usar clavo. Los portugueses enseguida les descubrieron. En la Victoria guardaron toda la noche la vuelta a sus compañeros, navegando cerca de la isla y temiéndose lo que estaba ocurriendo. Por la mañana del día siguiente se acercaron al puerto, donde acudió una embarcación portuguesa que les avisó de que sus compañeros habían sido detenidos y que las autoridades les pedían entregar la nave. Elcano larga velas inmediatamente, emprendiendo así la huida. Son muy pocos para gobernar la nao, pero tendrán que arreglárselas, y decide despistar a los portugueses. Toma rumbo al sur.
Es una decana dentro del mundo del misterio y la avalan todas y cada una de las investigaciones en las que ha participado. Fundó, junto al padre Pilón y otros miembros destacados, el grupo de investigación EPTA. Sol Blanco Soler, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Comunidades Europeas y por la Universidad San Pablo CEU y la Pontificia de Salamanca. Miembro de la Sociedad Española de Parapsicología, durante 3 años colaboró en el programa La Hora Bruja de Radio Nacional de España, Radio 5. Eventualmente colabora con Cuarto Milenio en el canal de televisión 4 y otros programas de radio y televisión. Además, ha publicado artículos en varias revistas especializadas del sector. Habitualmente participa en conferencias y congresos sobre temas de parapsicología. Es coautora de las 10 palabras claves en parapsicología y autora de los libros ¿Hay alguien ahí?, Crónicas del Más Allá, Casas Encantadas, Tesoros y Niños Perdidos y Sobrenatural. Hoy nos acompaña en este congreso para presentarnos su conferencia Mis amigos, los fantasmas. Sol. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues buenos días y ya tienes aquí a todos los amigos esperando tu ponencia. Bueno, espero no decepcionarles con esto de Para las nada. tecnologías. Para nada, seguro que no. Pues cuando quieras me das el ok. Pues te están viendo ya todos, así que cuando tú quieras empiezas. Bueno, pues estupendo. Pues entonces nada, empiezo a contar mis historias. Bueno, buenos días a todos. Parece un poco absurdo hablar de fantasmas en un día de verano y en una mañana como esta, pero debo deciros que el fenómeno de los fantasmas es un fenómeno tan universal que mucha gente lo puede negar, o bien por falta de información, por supuesto, o bien porque les produce un cierto picazón el tener que admitir que alguien desde el otro lado puede venir a visitarnos. Les rompe los esquemas. Entonces, es lógico que esa situación y ese miedo, en el fondo es un miedo a lo desconocido. Y espero muy de veras que después de este ratito que vamos a estar juntos, el fantasma se os presente como una cosa normal, que no es muy frecuente, pero que ocurre en el mundo entero. Fijaros si ocurre que en 1991 un juez de apelación del Tribunal de Nueva York pues anuló un contrato de compraventa sencillamente porque el vendedor no le había advertido al comprador que su casa, la que había vendido, tenía fantasmas y anularon el contrato. Es decir, que como veis hay, digamos, zonas en el mundo en el que este tema de los fantasmas lo toman un poquito más en serio que lo tomamos nosotros. Pensar que los fantasmas es tan antiguo el fenómeno como el propio ser humano. Es decir, bueno, siempre la gente se remite a Plinio, por supuesto, pero que es el recurso del fantasma se ha usado en la literatura universal. Tenemos a Oscar Wilde con su fantasma de Canterville, tenemos pues, bueno, nuestro famoso Don Juan Tenorio con el fantasma del comendador que atravesaba, ¿os acordáis?, la pared del comedor cuando daba 3 golpes para poder tener el permiso de entrar. Estoy acordándome, bueno, pues de Edgar Allan Poe. Miles de escritores han recurrido al recurso del fantasma por aquello de que era una experiencia humana no tan rara ni tan infrecuente como pensamos. Luego el cine tomó el relevo. El otro día pusieron en la televisión una película antigua que se llama El fantasma y la señora Muir, que es una delicia de comedia, ¿no? También el fantasma de un viejo lobo de mar que se resiste a abandonar su casa y se aparece a la nueva dueña. Pero tenemos también, pues, ¿os acordáis? El sexto sentido, el médico que se queda y trata por ese sentimiento de culpa que tiene profesional por no haber ayudado suficientemente a un niño, pues se cree en la obligación de ayudar a otro niño del presente. Tenemos Ghost, en la que el fantasma se convierte en detective para proteger a su amada. Tenemos pues los otros, ¿os acordáis? El sentimiento de culpa de esa madre que había matado a sus hijos y que se queda en esa mansión horrible, como lóbrega, como gris,
con un entorno de criados que también estaban muertos. Es decir, es un recurso, como os digo. Pero no vamos a hablar hoy de estos recursos ni literarios ni cinematográficos, sino de los fantasmas reales, de los que a veces se presentan ante nosotros como produciendo una chispa de intranquilidad y en algunas personas de miedo. Veréis, primero, quizá para comprender mejor los fantasmas, vamos a hacer una pequeña criba, es decir, vamos a decir lo que no son fantasmas y que sin embargo pueden ser imágenes que nosotros podemos ver. Tenemos un primer apartado que serían, por ejemplo, las proyecciones mentales. Sobre todo en Oriente hay una técnica, bueno, es una técnica en el fondo de control mental, pero que te induce a poderte proyectar físicamente a grandes distancias. Eso lo hacen y es muy frecuente, se llaman tulpas y es muy frecuente en las lamaserías en el Tíbet, en donde las distancias son enormes en cuanto a la climatología, que es bestial. Y entonces ellos, cuando quieren dar un recado a otro abad de otra lamasería, pues sencillamente se proyectan y le dan el recado. Es como si tuvieran a un mensajero físico y que les da ese contenido. Luego tenemos otro gran apartado, que son el fenómeno absurdo, diríamos, en parapsicología, que es el de la bilocación. Es la capacidad que pueden tener algunas personas de estar en dos sitios a la vez. Tenéis el ejemplo del famosísimo libro La Dama de Azul de Javier Sierra, en el que una monja de clausura en Castilla pues se bilocaba a los inditos de América, y cuando llegaron los españoles había tribus o había reductos en los que conocían perfectamente las creencias cristianas, y cuando les preguntaban, pero ¿esto cómo lo habéis aprendido?, sencillamente decían, porque viene una dama de azul, vestida de azul, que nos da esta enseñanza. Daros cuenta que luego hay otra pequeña fenomenología que se llama en parapsicología las apariciones en crisis. Son las personas en las que en un momento determinado de tu vida, si crees que tienes un gran riesgo de morirte, piensas automáticamente con tal fuerza en tus seres queridos que tus seres queridos te reciben como una imagen y se quedan muy atónitos porque no suele haber voz, sino sencillamente la imagen. Se ha podido demostrar que estas apariciones en crisis no son apariciones de muertos, de fallecidos, son personas vivas que, como los de las tulpas del Tíbet, son capaces de proyectarse al ser querido como en un último adiós. Como veis, hay, y luego tenemos, el gran cestillo de patologías mentales. Eso los psiquiatras lo saben muy bien y los psicólogos también. Es decir, el ser humano puede tener alucinaciones o experiencias visuales y que son fruto de su patología mental. Una vez que hemos dicho todo eso, que no son fantasmas, hay otro gran bloque que tampoco se podría considerar fantasma. ¿Por qué? Porque os voy a dar la definición que la parapsicología da de fantasma. El fantasma es la persona fallecida que viene a nosotros. Luego hablaremos de esas características que tiene, pero deciros que hay un gran bloque también que está justificado, imágenes que podemos llegar a ver, por la famosa teoría de la impregnación, que hasta ahora no se ha emitido otra teoría que pueda justificar este tipo de experiencias. Por ejemplo, son aquellas personas que entran en un lugar y que de repente se desarrolla ante ellos, como si fuera un trozo de película antigua, un acontecimiento que pasó en esa casa. Puede ser, imaginaros, pues una riña tremebunda, un asesinato, un suicidio, un gran acontecimiento. No me preguntéis por qué, pero esas impregnaciones quedan mucho más marcadas cuando son impregnaciones trágicas. Por ejemplo, si nos toca la lotería y estamos eufóricos, eso parece que no impregna el medio ambiente que nos rodea con esa misma intensidad y por lo tanto es mucho más difícil luego que alguien en una
situación que todavía no conocemos y por eso sigue siendo un fenómeno paranormal, es capaz de decodificar esa información. Pero no tenemos que extrañarnos tanto. Ahora mismo que estamos hablando, alrededor nuestro hay miles de ondas de radio, ondas de televisión, de las hertzianas, y otras muchísimas cosas que sería una charla aparte para hablar, de información que está ahí latente y que necesitamos un decodificador. En este caso no sería una persona, sino sería un aparato, como sería el aparato de radio, que nos deja oír las ondas de radio, y la televisión, que decodifica esas ondas hertzianas y las traduce en unas imágenes que somos las que somos capaces de ver a través de la pantalla. Pero hay otros remanentes de estos que quedan, como os digo, latente en algunos edificios, lugares. Curiosamente, por nuestra experiencia, es más frecuente cuando, por ejemplo, un edificio que ha estado mucho tiempo abandonado, se hace obra. Es como si se removiese esa impregnación y cobrara fuerza. No me preguntéis tampoco por qué. Estamos hablando de fenómenos paranormales, que son fenómenos para los cuales hoy no tenemos una explicación razonable. Por lo tanto, ahí los tenemos. Yo los pongo aquí delante y vosotros los meditáis. ¿Cuáles serían muchos de los fenómenos estos de impregnación? Bueno, estaréis hartos de oír que hay gente que va a Belchite, por ejemplo, y que graba pues todavía ruidos de aviones, gritos de la gente, el sonido tremebundo de la explosión de las bombas. Ya no hay nada de todo eso ahí. Eso tampoco son fantasmas. Es esa especie de archivo que puede ser acústico, más difícil que sea a veces visual, pero que es suficiente para que una persona, no digamos ya una persona sensitiva, entre en ese lugar y sea capaz de reproducir lo que aquello ocurrió. Yo recuerdo un caso muy curioso que tuvimos en un castillo de Jaén, en la que nos llamaron, estábamos haciendo todo un periplo por la provincia de Jaén, habíamos estado en Belmez y aprovechamos para ir a este castillo. Es un castillo precioso que los propietarios actuales han remodelado, que viven allí, lo utilizan también como escenario de eventos, pero nos llamaron porque todos los de la familia habían visto en varias ocasiones pasearse por ese patio central, que era el antiguo patio de armas, a un caballero con su armadura que iba de un lado a otro muy tranquilo paseándose por ese patio. Nosotros les explicamos esta teoría, seguramente sería un personaje que viviría en ese castillo y que se pasearía muchísimas veces por ese patio, y que era suficiente para que los dueños del presente pues tuvieran algún día de estos más sensibles para que pudieran decodificar la información del caballero famoso. Os digo todo esto porque veis que podemos ver miles de cosas que no tienen por qué ser fantasmas. Pero entonces vamos a dejar a todos estos personajes, acontecimientos que pueden ser visibles. Fijaros, es cuando lo invisible se hace visible o lo audible se hace, lo inaudible se hace audible. Es decir, yo creo que estas cosas son suficientes para hacernos pensar que desconocemos tantas cosas, que las podemos vivir, pero que no tenemos una explicación razonable. Una vez que os he explicado todo esto, conviene entonces recordar, y vamos a revisarlo juntos, las características del fantasma. Como os decía, el fantasma es un personaje que ha fallecido, que viene a nosotros. ¿Cuáles son sus características? Bueno, pues tiene muchas. Sabemos ya que altera el campo magnético, sabemos que altera la temperatura ambiente, pero seguimos sin saber cuál es el proceso que ese personaje utiliza para entrar dentro de nuestro campo visual. Vosotros sabéis que nuestro campo visual es muy pequeñito, es decir, tenemos una capacidad de captación visual muy, muy pequeña en función de todas las energías que puede haber dentro del espectro a la derecha y a la izquierda. Sin embargo, ellos, en un momento necesario para ellos, entran dentro de nuestro campo visual.
¿Cómo pueden hacerlo? Pues pueden hacerlo, normalmente lo hacen repentinamente. Por eso siempre nos produce ese sobresalto. Yo siempre comento, por favor, porque hay otra característica fundamental del fantasma. El fantasma siempre nosotros le conocemos y él nos conoce. Nunca es un personaje desconocido para nosotros. ¿Por qué? Porque viene con un papel, un rol, viene por un porqué. Es decir, no estaría absurdo que se nos presentara, pues no sé, el fantasma de la casa de al lado, me refiero del otro bloque, no tiene ningún vínculo con nosotros. El fantasma, primer característica, como os digo, que puede aparecerse inesperadamente, puede presentarse poco a poco, es decir, como si fuera una especie de formación paulatina de su físico. Puede ser autoluminoso, es decir, que si le vemos en un ambiente oscuro le identificamos muy bien porque viene como en una, para entendernos, como en una burbuja luminosa en que se le identifica perfectamente. Hay veces que aparece solo de cintura para arriba y eso hay la hipótesis de que en la dimensión en que él está, al estar en una... ¿Cómo te diré yo? Hay algunos que dicen que es que esa dimensión en la que ellos están realmente no está lejana, está a lo mejor a 80 centímetros de nuestro nivel. Entonces, a lo mejor por eso parece ser que podrían aparecer como de medio cuerpo para arriba. Bueno, yo tengo una experiencia en la que era de cintura para abajo, es decir, que veían piernas y botas andar por un lugar determinado. ¿Qué otra característica puede tener? Bueno, pues que hay diferencias de visión. Pueden ser como medio difuminados, pero tú los identificas perfectamente. Se comunican contigo, pero no con una fonación física, sino a través de mensaje telepático, pero que tú les entiendes perfectamente, lo que te quieren decir y cómo lo recibes tú. Por eso os digo que no sé si a lo largo de vuestra vida vais a tener alguna experiencia fantasmal, pero deciros que a ellos les cuesta mucho porque hay algunas comunicaciones que nos dicen que es que les es muy difícil aprender a hacerse visible para nuestro espectro, digamos en nuestra dimensión, con nuestra capacidad. Por lo tanto, yo siempre recomiendo que, por favor, si se os presenta el abuelo o si se presenta alguien que siempre es alguien conocido y querido, que no salgamos corriendo, o por lo menos que nos aguantemos el miedo inicial, porque los fantasmas no hacen daño a nadie. Esa es otra característica. Por favor, todos, yo sé que hay interpretaciones literarias, cinematográficas, de fantasmas que te tiran de los pelos, que te quitan la ropa, que te arañan. Eso no es verdad. Eso la mayoría de las veces, digamos que por desgracia, son problemas personales que tenemos, que somos capaces de proyectar nuestros monstruos de nuestro inconsciente y interpretamos. Incluso las dermografías, los arañazos nos los provocamos nosotros mismos. Es decir, pensar que ellos no tienen ya un cuerpo físico y por lo tanto les es imposible. Es decir, el hacerte... Es que además la intención del fantasma no es hacer daño. Es fundamentalmente aparecerse para decirte, estoy bien. ¿Os acordáis ese libro fantástico que tiene Juan José Benítez? Un tomo gordísimo y que se llama Estoy bien. Y ahí recoge, pero miles de ejemplos perfectamente, digamos, notificados y contrastados, en las que todos estos personajes se presentan a sus seres queridos en un momento de angustia y de preocupación para decirles estoy bien. También a veces suelen dar alguna información necesaria, como por ejemplo, si no saben dónde está el testamento, si no saben alguna cuenta bancaria que tienen y se aparecen para decírtelo. Es decir, el mensaje siempre es de consuelo y de ayuda. Por favor, no volveros a asustar de los fantasmas si es que algún día tenéis el privilegio de que algún ser querido venga a vosotros. Os decía que pueden ser un poco como nebulosos, como no muy concretos, pero no olvidaros que los fantasmas pueden llegar a ser tan perfectos
que no te des cuenta de que son fantasmas hasta que desaparecen delante de ti. Yo recuerdo un caso que no lo voy a contar entero porque creo recordar que ya lo he contado en otras charlas. Era nuestro querido fantasma Cipriano. Se llamaba así, no es que nosotros le llamáramos así. Que se presentó a la familia apoyado en el quicio de una puerta, perfectamente vestido de los años 40, por supuesto. Tenía esas características, un cuello un poco duro, un chaleco. Que no les dijo nada, era suficiente con su presencia, porque la familia se asustó muchísimo. Luego resultó que, bueno, el fantasma tenía razón, es uno de esos fantasmas de nuestros casos, al que a pesar de su mal genio y a pesar de ¿cómo te diría yo?, sus deseos vengativos con la familia, que no les hacía nada físicamente, les asustaba porque se presentaba físicamente y no decía nada. Y cuando les preguntamos que si le conocían, nos negaron por activa y por pasiva que no le conocían. Luego, después de varios meses de investigación, concluimos que naturalmente que le conocían y que Cipriano tenía muchas razones para no desear que esa familia estuviera viviendo en su casa. Así que, como os digo, ese fue casi, os diría que perfecto. Es decir, recuerdo otro que tuvimos también aquí en Madrid, perdonad, que ese fue un fantasma, fijaros qué curioso. Era un matrimonio recién casado y cada vez que él se iba a trabajar y ella se quedaba sola, se le aparecía este señor. Era un señor que asustaba mucho a la chica, no le hacía absolutamente nada tampoco, pero claro, el que aparecía cuando estaba en la cocina cocinando o en la ducha duchándose o sencillamente viendo la televisión, pues hombre, era un personaje inquietante. Entonces nos llamaron y bueno, pudimos contactar con él. Y fijaros qué curioso, él era el dueño de todo el edificio. Había sido el dueño de todo el edificio. Y venía a esta casa cuando le preguntamos, pero bueno, ¿por qué estás asustando a esta niña? Y él decía, no, pero si yo no quiero asustarla, al contrario, yo estoy aquí porque es casi idéntica a una novia que yo tuve y me encanta verla. Y claro, imaginaros los argumentos que tuvimos que esgrimir para decirle que por favor que no la asustara, que no era su novia y que además ya en la dimensión que él estaba ya no estaba para reconocer antiguas novias y para perder el tiempo en asustar a una pobre criatura. Pero os digo, ¿veis? Había una causa también por la que él venía. En este caso no quería decirle que estaba bien, sino sencillamente, fijaros, venía por curiosidad. Yo siempre me sorprendo de los fantasmas, porque las causas por las que a veces se hacen visibles, como os he dicho, son de ayudar, pero puede ser venganza o deseos de venganza, pueden ser deseos pues, de nostalgia, en este caso porque se parecía a esta niña a una antigua novia suya. Es decir, que hay casos de estos en los que nos tenemos también que parar, que siempre hay un porqué. Hasta cuando vienen y se nos presentan los fantasmas. Fijaros qué bonito el que vengan para decirnos, no me lloréis. Esa es otra, no hace falta llorarles. Y veréis por qué. Cuando perdemos a un ser querido, y por desgracia os hablo en carne propia, nos quedamos hechos polvo. Pero nos quedamos hechos polvo nosotros. Ellos están muchísimo mejor en el otro lado. Así que no tenemos que pensar ¿y cómo estarán? Lo normal es que estén bien. Somos tan obsesivos que a veces, como os he contado, vienen solo y exclusivamente para decirnos que estoy bien, tranquilizaros, no me lloréis tanto, porque vuestros lloros lo que hacen es que yo me dé pena y me quede más tiempo aquí pegados a vosotros. Es decir, otra recomendación es no lloremos físicamente, porque vamos a ver, el luto tenemos que pasarlo y cuesta a veces meses y algunas personas que no se quedan demasiado equilibradas, los vivos me refiero, pues tardan mucho en asumir la falta de ese ser querido, pero somos nosotros los que les echamos de menos, somos nosotros los que añoramos su presencia física. Ellos están mucho mejor y lo que tenemos siempre que hablarles porque no se escuchan.
hablarles como si estuvieran vivos y tenemos que animarles a que sigan su camino, porque todos nos vamos a encontrar luego allí. Entonces es un problema de como si se fueran de viaje. Fijaros que la muerte nos impresiona un poco porque siempre es una etapa de nuestra vida que todos tenemos que pasar, que todos sacamos billete, que no llevamos maletas. El problema está en que sacamos un billete pero sin billete de vuelta. Entonces ninguno volvemos a esta dimensión nuestra. Pero estamos vivos en otro lado, en otra vida. Esta perfección de los fallecidos, cuando se presentan, hay muchos casos, os diría que de ayuda. Estoy recordando uno muy bonito, los abuelos. Hay abuelos que no han conocido a nietos y a veces vienen a conocerlos por aquello de la curiosidad que hablaba antes. Entonces se presentan, y me acuerdo un caso muy bonito que me lo contaron directamente en Málaga, una niña que había tenido un bebé y hay esa costumbre actual de poner a los bebés en otra habitación. En mi época siempre dormíamos con el bebé más pequeño a nuestro lado. Pero ahora, bueno, costumbre, o a lo mejor lo hacen mejor, poner al niño en otra habitación. ¿Qué pasa? Que cuando ese niño tiene problemas, imaginaros pues que tiene un catarro, que tose mucho o que tiene fiebre, a la madre está obligada a estar viajando continuamente de su cuarto al cuarto del bebé para vigilarlo. Entonces, en una de esas veces que se levantó para ver al bebé, se encontró a su abuela ya fallecida, que estaba inclinada sobre la cuna y que cuando ella entró en la habitación, que ya podéis imaginar la sorpresa que tuvo, no miedo, pero sí sorpresa, la abuela se volvió hacia ella y le dijo: vete tranquila a descansar, ya me ocupo yo de él. Fijaros qué mensajes más bonitos. Es decir, quedaros por favor con estos mensajes y no con esos mensajes que corren por las redes y que corren por ahí de gente que no tiene verdadero conocimiento de este fenómeno de la fantasmogénesis, como se llama en parapsicología. A tenor de esto, os voy a contar unas anécdotas muy divertidas de gente famosa que lo ha dejado perfectamente escrito, pero personas que todos conocemos. ¿Os acordáis del doctor Barnard, el primero que hizo el primer trasplante de corazón? Bueno, pues este contaba en una revista que él estuvo internado en un hospital porque tuvo una hepatitis. Y bueno, pues estuvo durante unos días, o no sé, se conoce que le pondrían algún tratamiento especial para estar internado, y que una noche le molestaba muchísimo, tenía varios dolores fuertes, y llamó al timbre para pedir a la enfermera que le diera un analgésico. Y la enfermera no venía. No venía, él se empezó a intranquilizar en la cama y de repente ve que a los pies de la cama se le presenta una figura de una mujer con el pelo blanco, los ojos azules. Él se queda así muy sorprendido, pero tampoco alocado, porque esta señora tampoco le hacía nada. Esta señora se acercó a él, le cogió de las muñecas, entonces cuando él se asustó un poco, y la empujó hacia afuera, vamos, fuera de sí, a distancia, y entonces esta señora, este cuerpo que él veía, era totalmente vaporoso, porque empezó a flotar y curiosamente él cuenta que se fue por la ventana. Él se quedó muy sorprendido e incluso llegó a pensar que a ver si había tenido una alucinación, porque un hombre que era de ciencia y esto pues le costaba mucho justificar esa visión que él había tenido. Y al poco tiempo entró la enfermera y le dijo: ay, doctor, perdone usted que mi retraso. Dice: pero ya sabe usted cómo son estas cosas, es que hemos tenido un fallecimiento en la habitación suya de al lado. Entonces es cuando ya Christian Barnard se quedó un poquito así pensativo y le dijo: y perdone usted, pero ¿cómo era esta mujer? Dice: pues, y la describió, el pelo blanco, los ojos azules. Y entonces es cuando Christian Barnard se comprendió que el fantasma de esta señora, el cuerpo, llamémoslo el alma, el cuerpo de otra constitución, es el que había estado con él en su propia habitación. Otro ejemplo, contrastados todos los que yo os cuento, fue la viuda de Sadat. ¿Os acordáis que Sadat fue un presidente egipcio
al que asesinaron en un atentado terrorista durante un desfile militar. Y al poco tiempo, bueno, la mujer y los hijos estaban totalmente destrozados. Y al poco tiempo, Sadat empezó a presentarse a su viuda y a uno de los hijos. Y siempre con el mismo mensaje que yo os he comentado antes. Dejar de llorar. Estoy bien. Y ella lo contaba en otra entrevista que le hicieron en una revista francesa. Es decir, cuando llegan estas experiencias, la gente que tiene un cierto equilibrio no tiene ningún problema en contarlos. No por eso esa persona se va a desprestigiar o va a parecer menos. Y si alguien piensa eso, pues es lo que os digo, es falta de información. Otro caso, y ya termino en cuanto a casos de estos de famosos, es que habréis todos leído La muerte, un amanecer de la doctora Kübler-Ross. En él, os recordaréis que hay un caso que ella misma cuenta, una experiencia que ella tiene, esta para mí muy fuerte, porque, bueno, la doctora Kübler-Ross ya sabéis que estaba especializada a la asistencia en las fases terminales a los enfermos, a niños, porque ella escribió un libro muy bonito sobre los niños en el momento de la muerte, pero sobre adultos también. Entonces, ella estaba muy preocupada ese día, ella lo cuenta perfectamente en el libro, porque estaba en peligro una serie de cursos que ella daba en el propio hospital y estaba muy desanimada porque veía que ese proyecto suyo no, pues los responsables del hospital no se ponían de acuerdo para permitírselo y ella creía que esto era muy importante no solamente para ella, como divulgación, sino para todo el personal médico. Yo repito, es algo que siempre me gustaría dar algún cursillo a sanitarios, porque ellos están en contacto con la muerte a diario y tienen que tener montones de experiencias. Lo que pasa es que quizás su temor a que les crean, bueno, pues no lo sé, extraños, pues no los cuentan, pero yo pienso que ahí hay una mina de experiencias en el contacto con la muerte. Bueno, pues la Kübler-Ross iba preocupada y salió del ascensor para ir a su despacho. Y cuando se abren las puertas del ascensor, va a salir y se encuentra una señora que le dice: doctora, la voy a acompañar a su despacho porque tengo que hablar con usted. La doctora Kübler-Ross comenta en el libro que ella, esta persona le parecía familiar, no acababa de ubicarla hasta que cuando van juntas hacia el despacho de ella, se da cuenta que esta persona era la señora Schwartz. La señora Schwartz había muerto hacía varios meses, la había atendido ella, como os digo, en la fase última de su vida. Y claro, la doctora Kübler-Ross, a medida que iban a su despacho, ella cuenta que no estaba hecha un caos, porque dice: vamos a ver, esta es la señora Schwartz, pero la señora Schwartz yo sé que ha muerto y sin embargo estoy aquí con ella y vamos a mi despacho. Total, que cuando llegaron a su despacho, la señora Schwartz, el fantasma de la señora Schwartz, perfecta, porque era de las que os digo que pueden llegar a ser perfectos, le dijo: mire, doctora, tiene usted que pensárselo bien, no puede usted tirar la toalla, usted es muy necesaria en cuanto a la divulgación que usted quiere hacer de todos sus conocimientos y, por favor, no se desanime, yo le digo que esto va a cuajar y, por favor, le pido, no deje nunca de hacer lo que está haciendo, porque está haciendo muchísimo bien a todas las personas que reciben sus experiencias, sus conocimientos y su información. La doctora Schwartz comenta en su libro que, como ella estaba dudosa de su propia experiencia, le dice a la doctora Schwartz: oiga, por favor, ¿no le importaría escribirme una nota para mi jefe, para acreditar la ayuda que usted me está... Pues, total, que la señora Schwartz empezó a sonreírse porque comprendió que lo que quería la doctora Kübler-Ross es una prueba de que ella había estado ahí hablando con ella. Bueno, pues curiosamente el fantasma le escribió una nota, lo firmó
Y la doctora Kübler-Ross dice que lo tenía enmarcado en su despacho como prueba de que ella no había estado alucinando, sino de que había tenido contacto con la señora Schwartz. Una vez que os he contado estos ejemplos, que bueno, no se puede poner en duda los testimonios de esta gente tan importante, ¿no?, y tan conocida, yo os voy a contar ¿cómo te diría yo?, de algunos de los casitos que hemos tenido nosotros en los que el fantasma ha sido una evidencia física. Veréis, yo recuerdo uno de los primeros que tuvimos, y digo porque he contado algunos, pero esta vez voy a procurar contaros casos que no haya contado otras veces. Es el que tengo yo en el archivo como el caso de Tina. Nos llaman en una casa porque en varias ocasiones, no solamente ellos, sino gente que ha ido a su casa, ha visto deambular por la casa la imagen de una mujer rubia, con el pelo un poco recogido, que no dice nada, sino que sencillamente se pasea por la casa. Bueno, conclusión, nosotros dijimos, bueno, esto ya es un testimonio de que aquí hay algo. Entonces, bueno, pues entre Paloma y en aquella época no estaba Aldo, pero estaba Paloma, pues no estaba tampoco David Chumillas, pero hicimos una conexión. Y fijaros lo que nos dijo esta pobre mujer, porque a mí, sigo diciendo, algunos fantasmas me dan mucha pena. Esta mujer lo primero que nos dijo que es que esa casa, ella había vivido en esa casa, y que seguía en esa casa porque no sabía dónde ir. Fijaros el despiste que tenía. Es decir, que ella no sabía irse, en el fondo. Entonces, nos fue desgranando su historia, una historia casi como, y no era, fue de los años 50, 1950 o así, ya llevaba varios años fallecida esta persona, pero la historia que nos cuenta es que en esa misma casa vivía un hombre casado, con hijos, y que, bueno, por estas circunstancias de la vida, ella se había convertido en su amante. Fijaros qué cómodo para el señor, tenía a su mujer y a sus hijos en un piso y le había alquilado o comprado otro de los pisos de la misma casa para tener a su amante. El problema estaba en que esta mujer, en un momento dado, él la rechaza o rompe con ella, no tiene en cuenta su situación económica y esta mujer pues malvive y hasta que fallece, que no nos dio tampoco detalles de su fallecimiento. Bueno, pues fijaros, esta mujer, que la habían visto perfectamente deambular por la casa, es que no sabía cómo irse. Y ella decía, es que esta casa, mi casa, es lo único que tengo. Conseguimos, por supuesto, encauzarla hacia el otro lado para que se diera cuenta que el valor que para ella tenía la casa ya no la tenía, era una creación mental, por supuesto. Otro casito que tenemos también. Me acuerdo, esta era una madre, pero que yo os diría que es un caso de madre fantasma agobiante. Era un pueblecito de Andalucía, una casa pues, de corte andaluz, por supuesto, con ese patio central, con una escalinata, y la dueña que nosotros contactamos es una profesora del colegio de allí, del local. Ella estaba soltera y vivía con su madre hasta que su madre ya falleció. Bueno, el problema está en que no se puso en contacto con nosotros porque seguía teniendo a la madre en casa. Pero es que la veía constantemente, se acostaba a su lado en la cama. Cuando venía de clase que estaba, digamos, cansada, la daba masajes en las piernas, que no sé cómo, porque al no tener cuerpo físico supongo que sería como un masaje energético, no lo sé. Le espantaba a los novios que llevaba a casa. Es decir, era un desastre de madre, podríamos decirle. Y encima, cuando muere la madre, ella organiza la planta de arriba
y por las noches oye ruidos de volver a poner los muebles como la madre los tenía. Era tremenda. Bueno, el caso es que cuando nosotros llegamos a esa casa, bueno, ella tuvo una experiencia ya que salió corriendo porque salió a la compra y cuando estaba en el supermercado pues se da cuenta de que había dejado hirviendo las judías verdes y entonces sale despavorida a su casa y se encuentra las judías verdes cocidas y el gas cerrado. Y entonces la madre se presenta y le dice, no, si es que yo ya te las he hecho, no te preocupes, tú sigue tus cosas. Bueno, llegó un momento en que para la hija la presencia de la madre era agobiante. Era agobiante. Es decir, que, bueno, no quiso irse, debo deciros. Fuimos 2 veces a esa casa. Los fenómenos, lo único que le dijimos que si se quería quedar... bueno, el argumento que nos dio la madre fue genial, que la hija la había estado ayudando y cuidando durante 8 años y que ahora que estaba ella al otro lado, le tenía que devolver los años de cuidado. Es decir, que esta era una madre amantísima, pero totalmente su dedicación ya era un poquito pesadita. Y entonces lo que hicimos, como acordamos con ella, de que, bueno, que si quería quedarse con su casa, pero que ella no se hiciera visible, que no la incordiara y que no se metiera en la vida de la hija, porque ella tenía su vida que vivir. No nos ha vuelto, yo sospecho que cuando han pasado esos 8 años hipotéticos, porque ya sabéis que en el otro lado el espacio-tiempo nuestro no existe, pues se habrá ido de su lugar, vamos, es decir, que es tremendo el tema de este. Bueno, vamos a ver si recuerdo, rebaño, algún otro caso. Yo creo que os he contado ya los casos para deciros que en este caso la percepción de la madre era perfecta. En otros casos, sí, bueno, me acuerdo de uno que se paseaba por el jardín, sí. Pero era curioso, era un amigo que habían tenido, que lo habían acogido durante un divorcio y que, bueno, se había hecho tanto a ser ocupa de la familia que se quedó a vivir con ellos. Y entonces él se paseaba ya fallecido por el jardín, estaba encantado, por cierto, pero el problema es que tenían el fantasma de la madre del dueño, que lo que no quería es que estuviera eso. Había como una rencilla entre fantasmas del otro lado, era algo muy curioso. Bueno, yo creo que ahora, una vez hemos hecho este repaso de personas famosas, de experiencias personales, de teóricamente las características que puede tener un fantasma, podemos, digamos que, puntualizar ya para terminar, cuáles son las hipótesis que se pueden barajar para justificar cuando ellos se hacen visibles. Lo que no cabe duda es que cuando nosotros morimos tenemos una vida en una dimensión diferente y con unas características diferentes. Es decir, el cuerpo que se nos da en esa dimensión es un cuerpo constituido de una energía diferente y de una composición también diferente, puesto que nosotros ya no necesitamos ni los órganos ni las características que necesitamos tener aquí para vivir en esta dimensión. Pero, sin embargo, en las comunicaciones ellos te dicen que tienen piernas y brazos, que ellos siguen viendo, que ellos siguen oyendo y que se pueden transmitir con nosotros o comunicar con nosotros vía lo que nosotros llamaríamos telepáticamente. Así que, ¿qué tienen que hacer? Entonces, nosotros con los físicos, que hemos hablado mucho, nos dicen que, claro, que la única explicación es que si ellos tienen una constitución energética con una vibración más alta, por eso nosotros no podemos ver esas dimensiones, porque, como os decía al principio, nuestra capacidad óptica es muy, muy limitada. Por lo tanto, la única manera de ellos hacerse visibles para nosotros es reducir la vibración que ellos tienen, hacerse, para entendernos, como más densos, para que nosotros les podamos ver. Este proceso, este procedimiento, es curioso porque ellos te dicen, me han permitido venir. Es decir, que para hacerse visibles ante nosotros hay como una especie de código que les tienen que dar una autorización
o a lo mejor les ayudan a hacer ese descenso de vibración para poder entrar en nuestro campo visual. No lo sé. Otra de las explicaciones es que cuando aparecen en una burbuja, esa burbuja sería como un trocito de esa dimensión diferente que ellos están metidos dentro y no necesitan para eso hacer descender su composición energética. El caso es que cuando les vemos se parecen muchas veces a lo que nosotros llamamos holografía. Entonces, nuestra constitución fantasmal sería como la reproducción de una holografía para que entraran en nuestro campo visual. Yo me pongo estas preguntas un poco sobre el tapete para que comprendáis que todo esto está todavía en mantillas de estudio. Es decir, en parapsicología los grandes avances han sido siempre estadísticos. Es decir, desechar lo que no es, y una vez que tienes ya delimitado el campo del estudio, es emitir hipótesis de trabajo. Que este más allá será lo que nosotros o los científicos nos dicen, que existen 11 dimensiones matemáticamente demostradas, y que ese más allá o esos niveles del más allá del que te hablan los fallecidos serían esas distintas dimensiones que todas ellas son, por supuesto, invisibles al ojo humano. Pues ahí os lo dejo. Toda la teoría cuántica de ahora, todas las teorías de cuerdas, todo eso podría llegar a justificar el proceso por el cual una persona fallecida puede hacerse visible en nuestro entorno. Como último guinda, no tengáis nunca miedo. Por favor, el más allá no es negativo, es diferente, pero no es negativo. Todas esas personas que proclaman lo de los espíritus malignos porque son los bajos astrales, vamos a ver, todos cuando morimos tenemos un nivel de evolución. Habrá gente, yo no lo discuto, que puede tener un nivel muy bajito de evolución y que, imaginaros, si a lo mejor por evolución no lo tienen muy bajito, pero han sido unos asesinos, unos terroristas, unas personas que se han portado con falta de amor, porque el amor al final es el gran desencadenante de todo lo bueno que nos puede pasar, pues daros cuenta de que ahí podríamos decir que esos seres están en unos niveles más bajos y que esos distintos niveles serían los que se adecuarían a nuestro nivel de evolución cuando llegamos allí. Por lo tanto, no olvidemos, lo que hagamos aquí va a tener unas consecuencias en el otro lado cuando lleguemos. Nada de infiernos y tizonazos, todo es reversible, todo es mejorable, pero no cabe duda que muchas de las veces que pensar que cuando llegamos allí una de las cosas más terribles, y te lo dicen todas las comunicaciones, es la revisión de tu vida. El recuerdo panorámico, que se llama, o ellos lo llaman el recuerdo panorámico, en el que te ponen la película de tu vida y tú, como un ser objetivo, te ves. Y te ves, pues, lo bueno, lo malo, lo regular. Y creo que es un momento es el momento penoso del más allá, cuando tú mismo te enfrentas a tu cruda realidad, a lo que has sido, a lo que has hecho, a lo que has sentido, a las consecuencias que tus actos han tenido en los demás. De todo eso tienes una responsabilidad. Así que siento mucho que, porque estamos comunicándonos con este medio, no tengo la capacidad de escucharos y de escuchar vuestras preguntas, que es de las cosas que más me gustan. El contacto físico vuestro y también vuestras preguntas. Muchísimas gracias a todos en esta mañana de verano. Pues Sol, aunque no puedas escuchar las preguntas de nuestros amigos, evidentemente sí te las están escribiendo, las están poniendo en este chat que tenemos aquí, en los que yo lo estaba escribiendo, se lo estaba diciendo a ellos, que le agradezco de verdad durante estos 3 días la participación que están teniendo con nosotros, haciendo esas preguntas a todos nuestros ponentes.
y que tú evidentemente no ibas a ser menos. Así que también vamos a poner esas preguntas de cada uno de ellos que bueno, tenemos por aquí. Yo, si te parece, Sol, para ayudarte. Sí, permíteme que iba a decirles algo a los oyentes. Sí. Es decir, nosotros tenemos el Grupo EPTA, un correo, que es www.grupoepta.com. Ahí hay un correo y yo soy la que contesto el correo. Por lo tanto, si ellos consideran, sabes, más extenso la consulta o lo que quieran escribirme, lo pueden hacer allí perfectamente. Perdona que te he interrumpido. No, para nada, para nada. Aquí la protagonista eres tú, no yo. No, yo ya de protagonismo estoy de vuelta ya de muchas cosas. Dime. Yo estoy aquí simplemente porque entiendo que, bueno, hemos estado hablando tanto tiempo que necesitabas un poquito de ayuda, ¿no? En el tema técnico de todo esto. Es que yo soy antitécnica, uso el ordenador, pero para estas cosas no. Entonces, soy una auténtica principiante. Entonces, vamos a pasar a las preguntas muy rápidamente, Sol, porque vale. se nos agota el tiempo. Sí, y la primera pregunta es de Fernando Ferlaso y nos dice, ¿los fantasmas solo son los seres que nos han trascendido y están entre nosotros o también se trata de seres trascendidos, como afirman muchos videntes? ¿Cómo? Vamos a ver. He dicho al principio que los fantasmas son siempre personas que ya han fallecido y que vuelven a nosotros. Eso para mí es trascender. Claro. Ahora, también te digo, la casuística te viene a decir que son más frecuentes los contactos con recién fallecidos que los que ya han fallecido, han trascendido, que a lo mejor el señor de la pregunta se refiere a eso, cuando ya has ido al otro lado. No es que no puedas, es que ya no te interesa presentarte aquí. Claro. Por lo tanto, hay mucha mayor casuística en el primer mes, desde la primera semana hasta que termina el primer mes. Pues contestada la pregunta de Fernando, la siguiente es de Sumsir y nos dice, ¿qué piensas de investigadores que van a sitios donde hay fantasmas y empiezan a grabar y a hacer psicofonías y luego se van dejando a los espíritus allí sin más? Mira, es una pregunta un poquito, iba a decirte cruel. Verás, es que para mí eso no es investigar. Eso es hacer una labor de recopilación. Es decir, por ejemplo, nosotros no vamos nunca si no se nos llama. Eso empiezas por ahí. ¿Por qué? Porque ir a las ruinas de un castillo que dicen que hay fenómenos, no sabes cuáles. Grabas alguna, como os decía yo, alguna impregnación de algo que ocurrió allí. ¿Y qué? Pero tú has hablado con un fantasma, te ha dicho su historia, le puedes ayudar. No, luego te vas a casa y dices, qué bien, lo he pasado muy bien. Pero eso es una excursión de amigos en la que tú... ¿Qué pasa ahí? Sí. Sí, ha tenido algún problemita ahí Sol, parece. No sé si podremos recuperarla o no podremos recuperarla. Parece que no. Parece que no. A ver, ¿estás por ahí, Sol? Parece que no tenemos a Sol, que se ha caído la conexión. Bueno, en definitiva, esta era la conferencia que nos ha realizado Sol Blanco Soler. Espero que haya sido de vuestro agrado, evidentemente, porque es una persona entrañable, una persona súper cariñosa y que, como veis, siempre se entrega a todo ello. Continuamos con nuestro congreso y a continuación os dejo de la mano, como siempre, de nuestro presentador, Fran Abad.